Hola amigos, aquí estamos en su programa El Volado, el destino financiero está en tus manos. Pues ahorita tenemos un súper invitado de honor, les voy a contar un poquito de él. Él es fundador del Colegio Internacional de Hipnoterapeutas e Hipnosis Clínica Ecléctica, es presidente del Colegio Internacional de Hipnosis, ha sido miembro de varias federaciones de hipnosis e instructor de las mismas. Él es especialista en medicina de alternas como la china, la tibetana, la ayurveda, es tanatólogo, es sexólogo, tiene conocimientos de homeopatía y pues es un estuche de monerías, pero es un experto en la mente, en el inconsciente. De verdad este hombre yo lo conozco desde hace muchos años y a mí en lo personal me ha ayudado a muchas cosas, a dar el siguiente paso, al siguiente nivel, porque hay muchas cosas que queremos avanzar, sobre todo en el aspecto financiero. Ya ven que este programa hablamos de esto de crear abundancia. Muchas veces hay cosas en el inconsciente que te traban y pues hay que indagar y que te dejes guiar por un experto para lograr el siguiente nivel. Pues el día de hoy vamos a tocar un tema súper padre que la mayoría de la gente en México está hasta las manitas, como dirían vulgarmente, las deudas. ¿Cómo liberarte de las deudas? No te vamos a decir que vayas al banco, pidas otro préstamo o hagas tus ahorros, eso ya lo sabes, ¿no? Eso es muy común. Lo que te vamos a enseñar ahorita, y el experto te va a hablar sobre eso, cómo empieces a liberarte de tus deudas inconscientes. Porque una deuda inconsciente que se forma en tu mente va a manifestarse con deudas en tus tarjetas, deudas con las personas a tu alrededor. Entonces, pues ya no quiero robar más cámara. Pues bienvenido Hugo a este programa. Gracias. Bienvenido. Pues bueno, no sé qué. Pues este tema es como muy amplio y qué bueno que tú estás aquí para explicarnos, porque esa parte de lo externo es muy fácil ver, pero la parte inconsciente, la parte de, yo le llamo como esa caja negra, ¿no?, que hay en los aviones, que ya solamente cuando está uno, ya sucedió las cosas, es cuando dices, vamos a ver qué pasa. Pero en este caso queremos, uno, si se pueden prevenir las deudas. Dos, si ya que las tengo las deudas, ¿qué puedo hacer? Espera, pero de una vez para armar el combo, ¿no? Y la tercera sería, ¿realmente qué es una deuda? Porque a lo mejor pensamos en lo más fácil, tarjetas, casa, pero si hablamos del inconsciente, ¿qué es una deuda en el sentido estricto? Bueno, yo creo que aquí es donde vamos a entrar en una serie de convergencia, ¿no? Es un punto de vértice en un círculo donde salen todos los radios hacia las diferentes límites de lo que es nuestra vida y al final todos están convergiendo en el mismo punto. Pues cuando vemos ese aspecto donde convergen, estamos hablando que ahí está el centro de toda la estructura y en este caso le vamos a poner que es la conciencia. No estoy hablando de la mente porque vamos a empezar a ver diferencias entre muchos aspectos, ¿no? Antiguamente veíamos aspectos como la mente consciente, la mente subconsciente, la mente inconsciente, ¿no? Aunque cuando analizamos los conceptos empezamos a ver que tienen estructuras muy diferentes, ¿no? Y manifestaciones diferentes, porque al final lo que vemos en nuestra existencia es la manifestación. Eso es lo que nuestra mente alcanza a ver y es con lo que construimos las ciencias. O sea, solo estudiamos lo que podemos ver manifestado. O sea, no existe una ciencia que estudie lo que no está manifestado porque todavía no tenemos los elementos para medir y controlar esos aspectos. En el caso de las ciencias formales, digámoslo así, aunque la hipnosis para mí es una ciencia, ¿no? Aunque aquí discutiríamos muchísimo el tema de si es formal o no informal, y yo podría debatir mucho en la formalidad de las matemáticas o no. Pero bueno, cuando hablamos de este aspecto, para empezar, mencionamos cómo convergen en este concepto de deudas otros conceptos: riqueza, abundancia, prosperidad. Estos conceptos van a estructurar todo el proceso de lo que se manifiesta.
que para al final, para algunos o para muchos es una deuda, ¿no? Claro. Es algo financieramente, es un costo que se tiene que dar en apariencia por el mal manejo de nuestra economía. Entonces es la deuda, en este caso Financiera. financiera. Ujú. Pero no es la única deuda. Ok. Fíjense nada más, hay varias deudas. No, el problema no está en que haya varias deudas. El problema está en cómo convergen y cómo la mente misma está creando todos estos procesos. Ok. ¿Y cuáles serían los tipos de deudas que hay? Bueno, primero podremos ver que hay deudas emocionales. Ujú, Hay deudas sociales. ujú, Hay deudas que contraemos en acciones, ¿no? ujú. Hay deudas económicas, hay deudas morales, ¿no? Cuando ayudamos a alguien, cuando éste nos ayuda y nos brinda algo y en teoría nosotros después no lo tomamos en cuenta, empezamos a generar una deuda. El otro no se da cuenta porque en su código de morales, de alguna manera, no está la congruencia de la reciprocidad. Claro. Y la reciprocidad es un punto que te hace que la deuda se elimine. Ok. Claro. O sea, si tú le retornas al otro lo que te dio, No debes nada. pues sí, desde esa perspectiva no debes nada. Pero también se trata de congruencia. O sea, si en mi mente soy congruente, pues tampoco debo nada ni al otro Ujú, ni a mí mismo. ujú. Porque la culpa es un proceso de deuda hacia mí en esta estructura moral, Ujú. en esta estructura emocional, incluso en esta estructura de salud. Entonces, cuando no estamos haciendo, pues pagamos con todas esas, digámoslo así, cambios de moral. Órale. Qué fuerte. Y lo vemos en aspectos tan simples, ¿no? Tienes una pareja, en la pareja, como lo discutíamos, ¿no? Tú, no sé, desde tu perspectiva tú das mucho y desde su perspectiva ella da mucho, ¿no? Igual y ella no da económicamente mucho, pero da emocionalmente mucho. Entonces, ella está dando, y la reciprocidad diría que tú tienes que dar, ¿no? Ujú. Ella te está dando la lealtad, incluso la preferencia sexual, de que eres el único, no porque de la otra. Aunque quién sabe, ¿Quién ¿no? sabe? Ajá. Depende de la deuda. Ok. Pero bueno, y también estamos hablando de cuánto trabajo y cuánto se está dando uno de sí hacia el otro. Ujú. Si yo me entrego muchísimo y el otro no, entonces estoy teniendo una deuda, ¿no? Para la mente del que lo dio y para mí que no logré cumplir, ¿no? Ujú. Y pues ahí que tienes divorcios, ¿no? Y el divorcio no es el costo final, Claro. y entre comillas. Digo, y hablo entre comillas porque pues yo recuerdo pues, algunas veces, algunos pacientes, que se divorcian porque se peleaban mucho y aún divorciados siguen peleándose. Exacto. O sea, el... No es la solución en realidad. No, el problema ahí, desde este punto de vista, es que había una deuda psicológica, una deuda emocional ¿Que no Sí. se trató? que nunca se habla. Es más, podemos llevar a tal dado las deudas y además las podemos llevar a otro punto, ¿no? Cómo esta deuda se queda en información y pasa transgeneracionalmente. Sas. O O sea, no si yo son- no la resuelvo, ¿pasa a los que siguen? Sí, O sea, que podemos Como el heredar banco, deudas. ¿no? ajá, como en Japón, ¿no? Sí. Que hay N número de generaciones ya endeudadas por el ancestro anterior. Claro. Pero aquí, claro, la forma es diferente y la estructuración es diferente. Ujú. ¿Sí? Aquí estamos hablando de qué es lo que ocasiona una deuda, Ujú. cómo se manifiesta una deuda, ¿Cómo se...? cómo se estructura y qué la conforma, Exacto. ¿no? Digo, va a haber un curso sobre eso. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces tienen que estar, tomen fecha, apunten, porque este curso justamente con este expertazo va a tratar
durante 3 horas todo este tema de las deudas en el sentido inconsciente, porque ustedes saben que muchas veces tenemos programas que rigen nuestra vida. Y entonces esos programas hacen que por más que tú quieras salir de deudas, tú las sigues ocasionando. Entonces, en este curso tú vas a saber todo al respecto de deudas y créeme, va a ser un parteaguas, un antes y un después para que puedas tú mejorar tu estilo de vida con esta conferencia que se va a llevar el día Viernes 14, o sea, de mañana a noche, ¿perdón? Sí. Sí, De mañana a 14. noche. Muy cerquita de CU, sobre Revolución. Daremos todos los detalles. Va a haber un cintillo al ratito en el comercial para que tomes el teléfono y todos los informes se te van a dar, el costo y demás, pero de verdad vale la pena. Tú estás escuchando. Así es Y que es si ridículo quieres el hacerlo, precio. sí, bueno, es ridículo. Bueno, es digamos simbólico. Exacto. Así es que hablando de símbolos, estructuras y demás, por favor, o sea, tienes que estar, ¿ok? Oye, Dewey, pero dinos, ¿cómo se estructuran? A ver, ahorita me acaba de decir, a ver si entendí. O sea, cuando yo genero, no hay reciprocidad y yo, esa algo me dan y yo no regreso con eso, ahí genero una deuda. Claro, ¿De qué otras formas podemos generar tenemos deudas? deudas lingüísticas. A ver, ¿cómo? Sí, en nuestro lenguaje nosotros, de alguna manera, prometemos algo al otro. Y el otro está esperando eso que entendió que prometimos. Y entonces estamos generando un proceso de compromiso. Pero por azares del destino, por nuestra incongruencia personal interna, no podemos cumplir. O nosotros nunca entendimos bien todo ese bagaje de lo que dijimos y toda esa serie de símbolos que lanzamos al otro para establecer, ¿no? Por eso para el mundo prehispánico, nuestros ancestros, la palabra era ley. Claro, Entonces no había necesidad de firmar contrato ni nada, porque era la palabra y era una deuda que era mal vista por... Sí, por supuesto. Tiene más peso que cualquier cosa. aunque la palabra es lo mencionado, ¿no? Claro. Lo dicho. Lo no dicho es la adicción, sin mención. O sea, la adicción es una deuda, ¿verdad? O sea, quien es adicto tiene deudas. Claro. En primera tiene una respuesta compulsiva hacia una estructura. Claro. Y en segunda, tiene otro aspecto, ¿no? Tiene un proceso de autodestrucción y un cobro hacia los que considera que lo destruyeron. Yo estoy enojado con mi padre y por darle en la torre a mi padre, empiezo a hacer conductas de agresión, de autodestrucción, de violencia, etc. Dice aquí Maribel Hernández. Ah, no, perdón. Sí, bueno, ¿qué hacer ante lo que nuestros padres nos han enseñado e inculcado? Ahí nos saldremos un poquito del tema, ¿no? Pero siguiendo y tratando de meterlo en el proceso de la deuda, yo creo que no es lo que tus padres te han inculcado. Ellos te están enseñando, ni siquiera lo que ellos le han inculcado, te están enseñando los parámetros que la sociedad te dice que tenemos de respuesta. Cuando tú no retornas eso, no estás en armonía con el contexto social, ¿no? O a lo mejor lo que se refiere Maribel es como, mis padres me dieron la vida, y hay papás que te la cobran. Yo te di la vida, pues tienes que hacer lo que yo digo. Ahí esa deuda, ¿cómo la pagas? El problema es, más bien, cómo estructuraste en tu mente esa serie de secuencia que para ti se generó en una deuda. Porque hay quienes, pues sí, a todo mundo sus padres les dio la vida. Pero entonces ellos tienen una deuda con los abuelos y a su vez con los tatarabuelos y estos a su vez, ¿no? Entonces, es una deuda mucho más grande de lo que creemos, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a entender varios aspectos de nuestra existencia. Y ahí hablamos de existencia. Pero vámonos un poquito más atrás. ¿Cómo es que nosotros, en esta deuda, estructuramos la realidad? Al final, lo que nos da esto es una serie de pensamientos. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento para el ser humano, no? Es una secuencia de símbolos y estructuras, ¿no? Que van a formar para otros,
otras teorías psicológicas, otras teorías y vertientes mentales, ¿no? Esa parte que nos está preguntando Silvia Cortés, ¿no? Las creencias. Aunque antes de llegar a ese punto, o sin llegar a ese punto, el pensamiento por sí mismo tiene una secuencia. La reafirmación de esa secuencia con mucha zona de nosotros, con nuestra parte emocional, con nuestra parte sensorial, con nuestra parte mental, va a crear esta estructura de la creencia. Pero aquí ya nos saldríamos del tema. O sea, esa serie de pensamientos crea una estructura donde yo necesito estar endeudado, Claro, y ya libero mi deuda y adquiero otra deuda. claro. Sí, pues estoy pagando siempre. Eso es lo que, si lo vemos desde un punto de vista, desde la mística, ¿no? Llaman karma. Aunque karma está muy mal enfocado y entendido, ¿no? En primera es de una filosofía oriental, hindú, para ser exacta, bueno, medio oriental, ¿no? Donde en realidad los que han leído de lo que es el karma, y lo pueden encontrar en un texto religioso y antiguo que se llama Bhagavad Gita. En ese Bhagavad Gita encuentran en el capítulo 2 o 3, para ser más objetivo y asertivo, ese tema del karma, y te habla de una secuencia continua de pensamiento, ¿no? Una secuencia de acción, es la acción. Pero ahí habría que entender todo este bagaje de lo que es la construcción del hombre desde los Vedas, pero ya no saldremos de mucho del Sí, bueno, o sea, será otro capítulo. Otro capítulo. Dice aquí, Enrique, me gusta su programa. Hola, Enrique, mucho gusto. Dice, como ustedes lo dan, son dinámicos. Maribel, Eso ya no. ya lo dijiste. Gil, ¿Cómo bueno, pero sacar eso de saludos. nuestra inconsciente? Desde Michoacán, interesante. Bueno, dicen que seamos más dinámicos, está bien, lo haremos. Germán Rivera, ¿cómo No, sacar que eso de nuestro somos muy inconsciente? dinámicos. No, abajo. Sí. Póngale dinamismo al programa, el tema es interesante. Dinamismo, hay que bailar. ¿O qué hacemos, no? Y tips para salir de eso, de esas creencias, lo que estás diciendo. Pues a todos, saludos, gracias por sintonizarnos. Y entonces, pues vamos a la deuda, ¿no? Al final la deuda es cómo estructuramos nuestro pensamiento para crear de manera directa o indirecta, emocional, biológica, sensorial o perceptiva, o lingüística, una dirección. Ahí está tu Con tip, el otro. Daniela, ahí están los tips, ahí están. ¿Sí? Si nosotros logramos cambiar esto, y además no es tan fácil, porque a veces, o sea, a diferencia de, no sé, del acto financiero específico, donde pues evita gastar, ¿no? Y haces tus cuentas, etcétera, ¿no? Aquí tienes aspectos en contra y a favor, ¿no? La mente consciente va a defender toda la imagen de lo que eres y va a generar los mecanismos de defensa para generar que te mantengas en esa estructura. Y solo una crisis muy fuerte o un proceso traumático es el que desestructura todo esto y entonces aquí entramos en otro aspecto. Este inconsciente, para romper un proceso de deuda, necesita generar un proceso de crisis. Ok, entonces, a ver, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, entonces, si yo de manera consciente hago mis cuentas para no generar más deudas y estoy trabajando por ello y libero esas deudas financieras. O no puedo liberarlas, tengo que generar una crisis para darme cuenta de las cosas. Ok. O sea, ¿Nos podrías dar un ejemplo de un patrón que genera deudas de pensamiento? un patrón de genera deudas. Yo, bueno, me encuentro con Fabiola en un talks, ¿no? Porque además así fue. Ok. ¿No? Textualmente así fue. Su esposa. Sí, mi esposa. La veo y me gusta. Luego ella se acerca y me dice que qué estoy haciendo. Y yo le digo que hipnosis, porque estaba haciendo hipnosis. Y le digo, me dice, ¿me podrías explicar más? Sí, pero no quiero un paciente. Digo, no quiero un paciente porque me gustaba, ¿no? Y si no aclaro, desde ahí estoy generando un proceso terapéutico que quizás no voy a cumplir. Sí, claro, porque tu finalidad era otra. Pero mi objetivo estaba, ¿no? Aunque ella dijo que ella ya sabía que me iba a casar con ella.
Uy, ok. O sea, que ella es más superior que yo. O sea, por ejemplo, si ahí tú lo hubieras, sí, yo te hago hipnosis, pero tu intención era otra, entonces ahí generas, si hay Estamos dobles intenciones. generando una deuda, ¿no? Porque Claro. solo voy a cumplir una estructura, ¿no? Y esas son las trampas que nuestra mente nos hace. Y al final terminamos en frustraciones. Ya sé. Por ejemplo, una tía, que la quiero mucho, por cierto, pero ella, por ejemplo, financieramente es sana, aunque paga a tiempo, etcétera. Pero su salud siempre está mermada. Esa es su deuda. Esa es su deuda. Más bien ese es el pago de su El deuda. pago de su deuda. A ver, cuando estructuramos y estamos hablando de que en nuestra mente hay símbolos, Sí, una serie de símbolos, ¿no? Es cómo pago yo o cómo simbolizo esa deuda. Si es una, por ejemplo, relación, porque no sé de qué esté enferma, y mejor no la balconeamos, ¿no? Sí, y vamos a hipotetizar que ella tuvo una pareja y ella de alguna manera no pudo serle fiel y le fue infiel, ¿no? Ahí tenemos una deuda con una promesa de fidelidad. ¿Estamos? Entonces el pago va a ser un proceso dentro del área de la fidelidad y en este caso es el área sexual, ¿no? Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues infecciones continuas. ¿Sí? Se puede mandar a comercial. Ajá, sí. ¿Sí? Y entonces vemos cómo esa estructura va a pagar con un proceso de enfermedad física claro. en una zona específica. Si yo considero que no puedo metabolizar mi existencia, como es el caso, yo creo que últimamente en México, en estas fechas, no puedo metabolizar mi entorno o la relación con el entorno, ¿no? Porque considero que los otros no son leales, porque considero que los otros no son honestos, pero yo estoy dando eso y considero que el mundo no está dándome o retornándome esas partes, empiezo a generar un proceso de mala metabolización en el estómago y empiezo a padecer de gastritis, colitis u otras enfermedades. Pero al mismo tiempo yo internamente sí estoy consciente, bueno, ya entramos en un debate de consciente, aunque no estamos conscientes. Bueno, creemos estar conscientes. Bueno, el inconsciente sí está consciente, el consciente Cree. no está consciente. O sea, la mente no está consciente. Y esta mente empieza a generar esta enfermedad digestiva. Entonces, ahí vamos viendo cómo es un pago de esta inconsciencia Sí, claro. y de esta estructura de deuda. Claro. Y la deuda sí es con el otro, o el otro es el pretexto de nuestra existencia. Claro. Porque de hecho se vuelve parte ya entonces de un modus vivendi, ¿no? Ajá. ¿Qué haría si ya no está eso? O sea, al final de cuentas se vuelve parte ya de la cotidianidad de la vida. Pero Porque ahí no estamos conscientes. Ahí tendremos que entender la función del otro. Claro. Porque al final el otro solo nos sirve para vernos. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, hay una infidelidad y ya lo hablan, deciden quedarse, y el otro hace pagar todo el tiempo. Claro, le está recriminando todo el tiempo. Pero ahí entramos en dos aspectos. Sí yo estoy cobrando la deuda de lo que él no me dio. Pero también yo sé lo que no di para generar esto. Pero el otro no me está cobrando esa deuda. Si yo puedo ver las cosas, ahora sí, tan bien cuadradas financieramente, ya no hay deuda. Pero mientras no pueda captar ese proceso, voy a estar metido en ese conflicto. Y hacerlo haciéndole pagar todo lo que hizo. Y no solo en ese aspecto, muchos, y tú lo ves en conductas, al que es engañado, después se acuesta con quien sea, pero no lo disfruta, solo se está acostando. Para vengarse. Para vengarse, como si el otro se fuera a enterar y verlo ahí, ¿no? Claro. Algunos sí son más objetivos y lo hacen para que lo vean. O por ejemplo, este proceso puede generar en compras compulsivas. Ujú. En patrones Claro. mentales. Y por ejemplo, ¿qué patrones veríamos, en la cotidianidad cuando hay esas deudas? Pues tendríamos pensamientos
Recurrentes, ok. recurrentes en ese aspecto. Por ejemplo, si hablamos de la infidelidad, ¿cuál sería ese pensamiento recurrente que me lleva a esa deuda? Pues estamos hablando cómo está pensando continuamente que lo engaña. Ok. Como un infierno. Ajá. Entonces la solución sería como el perdonarse a sí mismo. Sí, aunque el perdón es un proceso muy grande. O tener compasión hacia Es sí que mismo. si lo vemos el perdón como una solución, tendríamos que verlo, ese perdón, como una terminación de la deuda. Ujú. Entonces aquí yo tengo que ser claro entre yo ya te condono o puedo estar en paz en este contexto para poder establecer bien esta relación contigo. Sí, porque, por ejemplo, el otro me hace cobrar, pero yo también tengo culpa, entonces me dejo que haga eso. Claro. No, y en algún momento el otro se enoja y empieza a cobrarte lo que tú le debes, ¿no? Ujú. Y empiezan en un proceso, ahora sí, dinámico Ujú. de autodestrucción. ¿Y cuál es el patrón de pensamiento de una deuda financiera? Primero que nada tenemos un proceso inconsciente de tomar cosas o de defraudar algunas veces a muchas personas, y ese proceso de costo sí está en nuestra mente. Puede que el otro no lo sepa o ni se dé cuenta, ¿no? Ujú. Pero sí está en nuestro costo mental y empieza a generar que nosotros tengamos conductas de gastos innecesarios. Pero entonces es una idea de defraudar. O sea, esa es la sensación que hay En la mente. en la mente. A nivel De- inconsciente. Sí. Que Cuando por te su- das cuenta. Y Claro. pues tú lo ves, ¿no? No es que seas malo, pues, o sea, estamos hablando de que seas una persona mala, sino que ni te das cuenta porque está dentro de esos patrones inconscientes. Sí, aunque también está en un patrón social. ¿Por qué? Y hablamos de lo que estábamos hablando fuera, ¿no? Ujú, Al final, ¿qué es la mercadotecnia? ujú, ujú. Es una defraudación lingüística ante el otro. Ok, o sea, es pues, literalmente engañar de alguna manera porque dan falsas expectativas para que entonces estés endeudado siempre. Claro. Y además, si ves el mecanismo cultural y social, y aquí ya nos metemos en política y estamos haciendo más grande el proceso, cómo los bancos o las estructuras económicas están generadas para generar esclavitud económica. Claro. ¿Cómo te venden, no? Sí, o sea, te doy tu préstamo, que sé que no, el contexto social alguna vez va a cambiar y va a generar conflictos, va a haber una devaluación y tu deuda, que es tanto, se va. Claro. O peor aún, te hago una deuda donde no solo pagas lo que te presto, pagas un interés, sino además estoy defraudándote, cobrándote otros intereses sobre intereses, Claro. que se supondría que ya no. Claro. Esto, y si lo vemos desde el punto de vista gobierno, Políticos, sí. están haciendo exactamente lo mismo en el cuestión, ¿no? O sea, tú ganas tu dinero y pagas tu impuesto. Más los impuestos. Ya se supone que el gasto de este dinero, tú ya pagaste un impuesto, pero resulta que tú compras en la tienda algo y pagas otro impuesto, Sí, que ese impuesto no te debería tocar a ti, le debería tocar a la empresa, claro. pero te lo cobran a ti. Y hacen todo. Y entonces, si ves el porcentaje real de tu dinero, es muy... Entonces estamos hablando de que ese inconsciente colectivo es el que está rigiendo la deuda. Y es que ahí entramos en un proceso, no estamos hablando de un inconsciente colectivo. Ok. Pero si hay una sensación de defraudamiento al final de cuentas Siempre. social. Y además es más defraudamiento cuando estás viendo estructuras donde el otro tiene un beneficio a costa de ti, Claro, y ¿no? tú no. Y tú tienes una pobreza Ujú. y además te han inoculado una idea de pobreza y de deuda. Sácatelas. No, pues sí que la costa fuerte. No solo son la deuda externa, sino hay una deuda emocional. ¿no? Claro. Desde Y arriba. no solo ahí, sí, te podría hablar de otras estructuras más profundas como la religiosa, ¿no? O sea, Dios te crea, ¿no? Tú no cumpliste, ¿no? Te sacan del Edén. Bueno, lo sacaron del Edén.
¿Qué? ¿No? Y entonces tú tienes una deuda para poder regresar al Edén, ¿no? Sí, es una deuda ancestral. No sé si ancestral, porque Digo, así lo manejan. O en esta pues, ¿no? parte de los católicos, por mi culpa, ahí estoy generando deudas. estás generando una deuda y un sentido. Claro. En vida también. Porque está estructurado. Y entonces, ¿qué patrón o qué es lo que, que tenemos que generar inconscientemente para poder salir de toda esta parte Del círculo vicioso. del círculo vicioso? Bueno, primero que nada tenemos que entender qué simbolismo estamos manejando nosotros. ¿Qué estructuras transgeneracionales están infiriendo sobre nosotros? ¿Qué cargas emocionales nos están impactando para generar una conducta en ese aspecto? Que Es evidentemente... decir, ser conscientes de nosotros mismos. Nada más, nada más. Que eso en cada capítulo de nuestro programa se lo repetimos, ¿no? O sea, estate evaluando las emociones, sobre todo en diferentes actos de, en este caso que estamos hablando financieramente, de todas las acciones que haces con el dinero. ¿Qué emoción sientes cuando pagas? ¿Qué emoción sientes cuando recibes? ¿Qué emoción sientes cuando te piden dinero? ¿Qué emoción sientes cuando te están llamando para cobrarte? Etcétera. O sea, todo eso tienes que estar como autoevaluándote, porque como obviamente las emociones son tan importantes en esta parte. Pero aunque no te recordaran tu deuda, tu memoria te recuerda la deuda, ¿no? Tan es así que por eso estás generando hipertensión, gastritis, Claro. colitis. O gordura o lo que sea, ¿no? Pues enfermedades de estrés, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta que un familiar se siente endeudado contigo, ayudaría a decirle, no me debes nada, estamos a mano. Depende Pero si de tú ti. lo crees, pues sí, claro. No, O sea, es que aquí entramos en otro aspecto, que yo te diga no me debes nada y después te diga en un problema, a ti no te vuelvo a prestar porque tú ni pagas. Exacto, exacto. Sí, no, no, Entonces, no está tan honesta la cosa, ¿no? no. O sea, sí puede ser si yo estoy convencido de eso. Pero es todo un show. Si A soy ver si te- De congruente. las dos partes. Congruente. ¿No? También. Si Ok. soy congruente, ya, porque estamos hablando de secuencia de pensamientos Ok. y de secuencia de símbolos en nuestra mente y de secuencia lingüística, ¿no? Y ahí es donde estamos hablando de cómo entra en todos estos temas, el marketing en todos los aspectos, cómo nos comunicamos y cómo en nuestra comunicación generamos expectativas. Ujú. Bueno, pero entonces, Hugo, sí, por ejemplo, hablando de esta parte del lenguaje y demás, ¿sí sirve hacer decretos o afirmaciones, ese tipo de rollos como para empezar a entender la deuda o el generar yo o no generar más deuda? ¿Sí sirve de algo? Depende de cómo esté construido el decreto. Ok. Porque si mi decreto es, y analicemos Voy este a salir decreto, de ¿no? deudas, ¿no? No, bueno, igual y lo disfrazamos un poquito para que no sea Tan fuerte. tan fuerte y lo pongo como decreto salir de mis deudas para poder ser abundante. Parecería un aspecto positivo, Ujú. pero en realidad no lo es. Si Claro. analizas el contexto y el simbolismo, estás atando a una deuda Todo la lo demás. abundancia. Y entonces no la vas a lograr jamás porque necesitas crear deudas para poder estructurar abundancia. Claro. Aunque en realidad sí estás creando abundancia, porque a mayor deudas tienes que crear más dinero para pagar todas las deudas. Sí, pero está ligado al final, ¿verdad? Bueno, pero ahí es donde tenemos el conflicto de las tres vertientes que hablábamos al principio, porque yo no me pierdo. Estábamos hablando que un aspecto era la riqueza. Entonces, generar riqueza es generar este potencial de construcción, ¿no? En todos los ámbitos. O sea, y aquí empezamos a entender cómo hay gente que tiene la capacidad de ser amada. Ujú. Y hay gente que tiene la capacidad de ser odiada. Sí, sí, sí. Pero es una riqueza, al final de cuentas. Puede estar polarizado, ¿no? Pero hay gente que tiene la capacidad de nutrir a otros, ¿no? Y hay gente que tiene la capacidad de empobrecer a otros. Y lo hablo como capacidad porque estamos hablando de una secuencia que te puede construir esa riqueza. Ahora, ¿cómo la diriges adecuadamente en un crecimiento personal y en un crecimiento de desarrollo para ti y el entorno? Porque en la medida en que yo hago crecer a otros, este otro
Y fíjense el paradigma de las cosas, ¿no? Yo te doy para que crezcas y al mismo tiempo estás contrayendo una deuda. Sí, claro. ¿No? O sea, la cumplas, no. Y aquí tu mente, consciente, inconsciente, esta estructura de lo que yo soy, en mi existencia, va a generar cómo voy a pagar esta deuda. O cómo me libero de todas. ¿Y cómo te puedes liberar? Si lo hablamos, cómo generamos un aspecto, yo recuerdo un día que jugué con alguien, y que además era un amigo, ¿no? Él me pidió prestado, y yo le presté. Le dije, mira, yo sé que es difícil que me lo pagues, de antemano lo sé. No te digo que te lo regalo, pero tampoco te digo que estás en deuda conmigo. Pero sí estás en deuda. El día que encuentres a alguien, te tienes que dar la misma cantidad que te doy. Es como la película de Cadena de Favores, ¿no? Más o menos. Exacto. Pero ahí estamos generando deuda con un contexto y una visión diferente. Pero no contigo. Estás hablando de una deuda con el universo para generar un Exacto. cambio universal. Exacto. Entonces aquí es cómo diriges la secuencia de procesos. O sea, la deuda es inevitable. Siempre vamos a tener. ¿O podemos evitar la deuda? Sí. ¿Cómo? Y ahí tienes el ejemplo de Buda, ¿no? Donde te dice Buda, renuncia a tus necesidades y deseos y renuncias al dolor. ¿Y así ya se evita la deuda? Claro. O sea- Chales, amigos. Podemos. Pero eso es solo para algunos. Oh, de plano, ¿no? Claro. Vamos al Tíbet. Esa es una forma. Ok. No necesitas ir al Tíbet. No, yo sé que no, pero es lo que se me ocurre ¿Y ahorita. qué diferencia hay, por ejemplo? Entonces muchos piensan, dicen, entonces ya no tengo que tener aspiraciones, porque si renuncio al deseo, entonces, ¿dónde quedan mis aspiraciones? Porque mis aspiraciones son deseos. Hay una gran diferencia entre el deseo y la aspiración. Se supondría que el contexto real de la aspiración es el proceso de evolución y crecimiento. Y el proceso de deseo tiene que ver con el poder de posesión. El deseo es de posesión. O sea, si yo aspiro a crecer mucho para poseer el dinero y controlar a todos, ya no es una aspiración. Es un deseo. Yo me gusta Natalie Portman, porque ya dejé a Shakira. Ya No, pasó no, al segundo término. ya. No, me gusta Natalie Portman, o Chenoa, una cantante. Y yo la deseo solo para un momento, es un deseo de posesión. No es una aspiración. En la actualidad, en nuestra estructura mental, hay más deseos que aspiraciones. O sea, yo aspiro a casarme con esta mujer y vivir el resto de mi vida con ella. Lo cual quiere decir que voy a desarrollar una capacidad personal para poder ser asertivo en comunicación, en todas las áreas de lo que soy, para crecer junto con él. Cuando solo deseo, pues, obtengo mi bienestar y se acabó. El otro es sacrificable, desechable, Como un objeto. pero estamos generando un proceso de deuda. En la aspiración, ¿no? En la aspiración estás generando un crecimiento en conjunto. Porque va más allá de ti. Es para el beneficio de ambos. Ves más allá. Aspiración Es por eso y lo que hemos hablado de las intenciones. Si tu intención sale de, no es nada más contigo, no nada más quiero dinero, quiero no nada más cosas para ti, sino quiero que ser una misión de contribuir al mundo, entonces estamos hablando de algo que estamos aspirando, estamos generando abundancia, generando riqueza. Sí, porque la riqueza y la abundancia tienen múltiples formas de manifestación. Desde sentimientos, bienes, percepciones sensoriales, ¿no? Es tan pobre aquel que nunca recibe una caricia como aquel que no tiene dinero.
es tan pobre aquel que no puede nunca generar un vínculo permanente como aquel que no puede tener una casa. Hablamos de tipos de pobreza, entonces. Podríamos hablar de pobreza. Claro. Ok, Hugo, nos gustaría que nos dieras tu teléfono para que también te contactaran si alguien quiere indagar más. Ya ven que es un tema profundo, o sea, dar tips. Si te damos tips así concretitos, son como muy superficiales, no saldrías. Claro. No, un tip concreto es date cuenta de la manera en que piensas y todos los aspectos que tendrás que cambiar. Y cuando lo logres, Imagínate, cuando lo logres. Pero si no, aquí tenemos al experto que nos puede ayudar a indagar en eso para poder dar un giro. Es un proceso, no tiene que ser largo, pero sí es como profundo. Porque hay mucho, tú puedes poner en Google decretos, un montón de afirmaciones, la meditación, pero si te fijas, no hay un cambio real. La idea es que tú te eches un clavado hacia ti y puedas dar estar en un nuevo nivel en tu vida. sí, porque al final, como para ir cerrando este aspecto, yo creo que un punto muy importante que existe es que la realidad la creamos dentro de nosotros. El entorno solo sirve y nos da el pretexto de nuestra existencia y manifestación. Esa es frase mía ya. ¿Se dieron cuenta? Hugo Ricalde. A ver, repítela, Hugo, repítela. Que la realidad es una construcción interna, ¿sí? Y el entorno es lo que nos permite la manifestación de lo que somos. ¡Pum! Pues ya ni qué decir. ¿Nos das su teléfono, por favor? Ah, sí, claro. Despacito. 5542 5542 55 55 46 13. 46 13. Hugo Ricalde. El doctor Hugo Ricalde. Muy bien. Perfecto, pues ya para acabar, algunos consejos que quieras darle a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Yo creo que el consejo más útil que alguien puede darle a otro ser humano es el que empiece a verse a sí mismo, honestamente, sin tratar de excusarse, en qué está haciendo y cómo está secuenciando las acciones en su vida. Ese sería yo creo que el más grande consejo. Y el más difícil de llevar a cabo. Vaya que sí. Pues si ustedes se dieron cuenta, se manejó una palabra súper importante, que es la congruencia. Entonces, si tú manejas la parte de tus pensamientos alineado con tus emociones y alineado con lo que dices, que es la parte lingüística, y con lo que haces, enfocado a las aspiraciones que quieres, ¡pum!, empieza la potencialización. Y pues le damos las gracias a Miguel Reyes y Jazz López, nuestra productora, Miguel en los controles. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber estado aquí. Hugo Ricalde, doctor. Muchas gracias. Gracias por ese tema. Sabemos que es muy amplio y gracias por tratar de sintetizar lo más que se pueda. Amigos, gracias por sintonizarnos. Estamos aquí el próximo jueves. Este es El Volado y es el destino financiero, que como siempre está en tus manos. Gracias a todos. Hasta luego.